Bien, por otro lado, les hago recuerdo, háganme la evaluación. Ya está habilitada, me han dicho, así que por favor hagan la evaluación. Después nos reclaman a nosotros, por favor háganlo, si es posible, hoy día. ¿Listo? Bueno, vamos a terminar hoy día el avance. Sobre piso, ¿listo? Este proyecto que les mostré el día de ayer y que ya había avanzado más del 50% de lo que viene a ser el proceso productivo, ¿ya? Está basado en las prácticas que los estudiantes de Ingeniería Química de la Gabriel han hecho en la empresa Rafaela. De tal manera de que muchos de esos trabajos llegan a sus compañeros que están más abajo y en la materia de diseño de plantas elaboran estudios de factibilidad, que ha sido la base para el trabajo de grado que defendió el 28 de agosto uno de los estudiantes de ingeniería industrial. Bien, vamos a ver y concluir esta parte de ingeniería, ¿ya? O sea, aquí ellos empezaron con una definición de lo que es la ingeniería, ¿no? Entonces, un concepto muy bonito como el que está acá tiene que ver con todo aquello que está relacionado a integrar los conocimientos, más que todo cuando hablamos de un estudio de factibilidad, integrar todo, desde las matemáticas, estudio de mercado, estudio de materias primas, sus propiedades, instalaciones industriales, producción 1, producción 2, en fin, ¿no? Y por último se finaliza con análisis económico, donde lamentablemente aquí es donde yo veo una debilidad en la mayoría de aquellos que salen, ¿ya? O sea, integrar esos conocimientos en un proyecto final implica en realidad comprender lo que es la ingeniería, ¿no? Basado en ello, entonces, vamos a ver qué desarrollaron en esta parte estos estudiantes para la producción de piso, ¿ya? Bueno, aquí hablan de definir el método adecuado de aplicación de piso cerámico. Esto está basado, respaldado en conocer, ¿ya?, las tecnologías que se presentan como alternativa, ¿ya? La descripción del proceso se constituye en algo muy importante de la cual ustedes están cursando esta materia y que se les ha pedido como proyecto final que describan el proceso. La parte de los servicios auxiliares, ¿ya? Hay algunos que no consideran como si no fuera parte del proceso, pero en sí lo es, porque esos equipos son los que suministran lo que necesitan los equipos de producción. Puede ser aire, puede ser vapor, puede ser agua en un intercambiador de calor. Y adquirir la habilidad de describir un proceso a través de los diagramas de bloque, ¿ya?, los diagramas de flujo, de operación. Y bueno, la ingeniería no vendría a ser ingeniería si no aplicamos un balance de materia y energía, ¿ya? Porque ¿de qué vale que ustedes conozcan un proceso si no saben hacer un balance de materia? Y el balance de materia es fundamental porque a través de ella se puede determinar todo aquello que viene a ser el requerimiento de los materiales e insumos requeridos para un proceso productivo. Y de ahí se parte, ¿ya?, para determinar lo que aquí dice, determinar el rendimiento de la producción. Luego, en base a ese balance de materia, a la capacidad instalada, se determinan los programas de producción. Los programas de producción permiten determinar los planes agregados, ¿ya? Y algo que comentaba siempre, todos los libros que hay, hasta los norteamericanos, el Lander, Welser, todos ellos, no hay ningún libro
ya, lamentablemente no hay ningún libro que se acerque a los programas o planes agregados para sistemas continuos, en lo que no hay un plan de ajuste a la demanda, un plan de ajuste de producción nivelada, un plan mixto, porque están basados en sistemas de producción en la cual más hay, depende de la interacción del hombre. Entonces, esa es una de las cosas que les decía acá, y ya se define ya. Un sistema de producción en función a su capacidad y el estilo de tiempo y movimiento permite determinar los planes agregados. De los planes agregados, conociendo los rendimientos como el que les he solicitado en el primer parcial, ahí se ven de que los rendimientos son fundamentales para establecer los balances de materia, ¿ya? Y establecer el plan de requerimiento material. Bueno, entonces, aquí se hace una definición, lo que son los pisos de cerámica, ya habíamos definido el día de ayer, ya, cuáles son las partes constitutivas, las dimensiones que tienen y las capas que conforman un piso de cerámica. Bueno, aquí, por ejemplo, hicieron una descripción de los tipos de procesos que existen para la producción de pisos de cerámica. La molturación por vía seca y por vía húmeda. Esto está relacionado al uso del agua para la preparación de lo que va a ser la barbotina. Y la barbotina está compuesto por la arcilla. Entonces, es allí de que depende ya qué selección se hace para el proceso de producción, que parte de la molturación de vía seca y vía húmeda. Bueno, esto lo han sacado de internet, dan una secuencia de la extracción de la materia prima, preparación en húmedo, que consiste en adicionar agua antes de su ingreso al molino, que es un molino de bola, se obtiene una masa que posteriormente entra a un proceso de atomización para la eliminación del agua parcial, se obtiene un producto que viene a ser una lámina a través del prensado, y bueno, de aquí ya sale con la forma que va a tener en este caso, la cerámica, entra un proceso de esmaltado, engobado, esmaltado, y se termina con un piso concluido con sus capas, ¿no? Quería haber buscado un video que tenía, pero lamentablemente no lo encontré. Aquí es un cuadro comparativo entre los dos tipos de procesos, ¿ya? Aduciendo de que este proceso de vía seca es un método antiguo, ¿ya? Entonces, en base a ello, viendo las ventajas que ofrece este sistema de producción vía húmeda, es de que se elige para este proyecto usar esta tecnología vía húmeda. Bueno, aquí podemos ver la importancia que tiene en este caso la arcilla como materia prima. Ya había mencionado de que carretera a los valles cruceños existen cerros donde hay arcilla de muy buena calidad, donde varios de ellos ya pertenecen a las empresas de cerámica de aquí de Santa Cruz. Bien, en base a ello es de que ya una vez definida la característica que tiene la arcilla, se usa un desfloculante, ¿ya? Que mantiene, ¿qué significa dispersión? Dispersión significa de que hay podemos decir una composición uniforme en una masa, más que todo de aquellas partículas que tienen cierta granulometría en toda una masa total o en un sistema.
evitando de que ésta se concentre en un punto de esa masa formando aglomeración. Entonces es para ello que se usa este deflocculante. Bueno, aquí dice, usualmente en cerámica se emplea silicato sódico. O sea, fíjense de que no es nomás decir vamos a hacer piso de cerámica. Hay veces que los secretos están en determinar qué componentes pueden conferir ciertas características. Es igual, por ejemplo, Salteñería Maca, el que es dueño de ahí, Salteñería Maca era salteñero hace muchos años, a inicios de Salteñería Santa Cruz. Un día se molestó el tipo, pidió un préstamo, no le dieron y creó su propia empresa de salteñas. Hoy en día creo que produce alrededor de 10.000 salteñas por día y creo que maneja apenas el pobre 5 millones de dólares. Entonces, o más posiblemente, porque se ha dado el lujo de implementar salteñería en la Argentina y en Chile. Entonces, esta persona debe conocer algunos componentes que le confieren ciertas características a los tipos de salteñas que produce. Entonces, fíjense, esas cosas son las que hacen en un producto que marquen la diferencia respecto a otras. Y estos a veces se constituyen en los secretos industriales. Entonces aquí, por ejemplo, el uso de floculante tiene esa finalidad, que es nada más que un compuesto basado en silicato sódico, ¿ya? Y además de ello, ya tiene otros componentes, que son carbonato de sodio, carbonato de bario, y en este caso, estoy seguro que este trabajo de información lo han sacado de sus prácticas que han hecho en cerámica, Rafaela, y bueno, el que lo aprovecha es aquel que lo lee, le entiende. Entonces, fíjense, ya de entrada dice de dónde lo han sacado, cómo deben ser almacenados. El agua, bueno, el agua siempre es fundamental, ¿ya? De tal forma de que aquí, por ejemplo, ellos proponen la implementación de pozos y darle un tratamiento por sistema de intercambio iónico. En este caso, el ablandamiento está referido a un tratamiento de intercambio ciclosódico. El engobe. El engobe es una pasta, como dice ahí, ya que tiene óxidos de arcilla. Más que todo, lo importante que tiene esta capa es darle una impermeabilidad. Yo el día de ayer les explicaba de que generalmente la humedad hace el desarrollo de hongos que se manifiestan hasta en los pisos. Entonces tiene cierta composición, ¿ya? En este caso, ellos dan la marca y su procedencia y su forma de almacenamiento. El esmalte igual es la parte que tiene la superficie de un piso de cerámica. Vemos los colores bonitos que se presentan en el mercado, ¿ya? De tal manera de que incluso hay algunos que tienen el aspecto vítreo porque incorporan vidrio que tiene, le da, digamos, las características que tiene ese tipo de diseño de piso, ¿ya? Igual, ¿dónde van a comprar? Bueno, otra vez aparece esa fábrica, Prodesco. Y aquí menciona los análisis, los tipos de almacenamiento que debe darse, ¿ya? Más que todo siendo almacenados sobre palets que tienen 15 centímetros respecto al suelo. Bueno, las arcillas son situadas en esta tolva, ¿ya? Que tiene una capacidad dada, entonces se establece un pesaje de la materia prima que ingresa, ¿ya? Y pasa a un sistema de trituración, que aquí vemos dos tipos de molinos de bola, en los cuales se produce lo que viene a ser la motulación vía húmeda, es decir, la incorporación de agua
que le permita dar un moldeo ya a la cerámica. De tal manera de que esta arcilla triturada ya se denomina barbotina y se almacena bueno, previamente antes de almacenarse pasa a un sistema de atomizado que consiste en eliminar parte de la humedad que tiene y almacenarlo en tanques o vascas para posteriormente efectuar un sistema de tamizado que permita, en este caso, eliminar algunas partículas, ¿no?, que tienen mayor granulometría y posibles contaminantes. Bueno, el atomizado está acá, ¿ya? La finalidad es disminuir el contenido de humedad. Aquí proporcionan los valores casi de 50 a 6% de humedad, ¿ya? Y su posterior almacenamiento en estos tanques para, como es un almacenamiento temporal, ¿ya? Tiene una finalidad, ¿no? Se habla de darle una estabilidad a la masa que está ahí, que va a ingresar a un proceso de prensado. En este proceso de prensado, fíjense, aquí en esta fotografía ya se puede observar de que la arcilla ya sale con un espesor dado en forma de lámina, ¿ya? Y lógicamente que posiblemente pase posteriormente donde le den las dimensiones que va a tener el piso de cerámica. Entonces, ya salen ya con la forma que va a tener el piso para ingresar a un proceso de secado. Es decir, de que aquí en este proceso de secado nosotros podemos ver de que la humedad residual máxima que deben tener estos materiales es de 1%. Bueno, entonces ya, como ustedes ven acá en la fotografía, ya es la capa de cerámica que va a recibir el siguiente proceso, que es el engobado, que le va a dar las características de impermeabilidad, ¿ya? Y bueno, más que todo, el objetivo principal es proteger al esmalte de la humedad final. Y después ya viene el proceso de esmaltado, es decir, una capa que tendrá la cerámica en la parte superior. Entonces aquí vemos una masa que se va incorporando a esta tolva y mientras van pasando los pisos que van a recibir esta masa, lo hacen a través de una cinta de transporte, ¿ya? Y salen recubiertos con el engobe, ¿ya? Luego el esmaltado es aquella que viene a ser una capa de protección también, ¿ya? De tal manera de que tiene las características de abrasión, deslizamiento, resistencia al uso, y además de ello le da las características estéticas que tendrá este piso. Entonces aquí vemos lo que ya salen, ya los pisos con esmalte, ¿ya? Y la cocción tiene la finalidad ya de eliminar todavía las moléculas de agua, como darle una resistencia mecánica. ¿Ya? Entonces, esa es la finalidad que tiene el sistema de cocción. Generalmente se va efectuando un calentamiento. Bueno, la parte superior muestra las partes de un horno de secado, en la cual el material va ingresando, ¿ya? Y se va calentando de forma gradual hasta llegar a una parte del horno en que se alcanza las temperaturas de 1230 grados Celsius en un tiempo ya dado, y de ahí va disminuyendo, ¿no? Hasta que sale en el otro extremo con temperaturas inferiores a 100 grados Celsius. Entonces, por eso es de que acá vemos de que salen con temperaturas de 500 a 60
en esta parte del proceso. Bueno, aquí más o menos se forma una estructura de un piso, ¿ya? Y luego viene la clasificación. Acá, dependiendo del tipo de defecto, esto se clasifica en clase A, clase B, clase C. La A no muestra ningún defecto. La B, aquella que presenta pequeños defectos, más que todo que están relacionadas a la dimensión. Y aquellas que presentan defectos de dimensión y visuales, como clase C. Entonces, es por eso que uno puede ir a comprar cerámica a las fábricas y lógicamente, de acuerdo a esta clasificación, podemos encontrar algunas que son de la misma serie de producción, pero que tienen un precio inferior dependiendo del tipo de defecto y su clasificación, ¿ya? Bueno, luego estas se apilan y se almacenan sobre palos, ¿ya? Bueno, acá, en forma rápida, vamos a explicar, es decir, de que la cerámica almacenada a través de una pala cargadora se carga a las tolvas de alimentación, entra al proceso de molienda en húmedo, ¿ya? Posteriormente, de la molienda en húmedo va a pasar a un sistema de atomizado, ya, almacenamiento para su posterior traslado a donde se va a establecer, después del prensado, se va a establecer, bueno, aquí está el prensado, ya, se va a establecer las dimensiones que tendrá para pasar a un secado y después a un proceso de engobado, ya, de engobado, después de que se da el proceso de engobado del esmaltado, ingresará a los hornos, ya calentándose en forma gradual hasta salir la cerámica con ciertas características de resistencia. Se somete a un proceso de clasificación, embalado y su transporte al almacenamiento de pisos de cerámica. Bueno, jóvenes, con esto he concluido, ¿ya? Esta parte de lo que viene a ser pisos de cerámica. Ya hemos visto cemento. Consiguientemente, yo he concluido con el avance. ¿Qué grupos hay para exponer, por favor? El grupo que iban a exponer ayer. ¿No hay? ¿No hay grupos jóvenes? Nils, tu grupo. ¿Algún otro grupo? Nada. Buen día. Buen día. ¿Será que yo puedo exponer? De un vez, Joel. Ya, perfecto. Lo tiene ahí, le voy a conferir para que usted comparta entonces. Ya, dije. Ya. Vaya listando su presentación, ya le cedo. Ya, usted es el anfitrión, Joel. ¿Se ve, Inge? Ya, empezó. Ya, la producción de chocolates. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar... Ay, espera un ratito. Muy adelante, amigo. Esta. Ahora sí. Yo les voy a hablar sobre el proceso de elaboración de chocolates para ti. Como introducción, la empresa de chocolates para ti es de la empresa Solur, es de la familia Solares Urroelagoitia.
Comenzó a gestarse a fines de la década de los 80 y salió al mercado un 27 de mayo de 1990, cuando se celebraba el Día de la Madre. Y hoy en día, tras 27 años de vida, es considerada una de las empresas más grandes de Sucre. Para ti comenzó con una producción de 300 kilos al mes, pero actualmente alcanza 15.000. Una de las muestras de crecimiento de la factoría, que también está sentada sobre vínculos familiares y acoge a un total de 180 trabajadores, detalla el gerente general de la empresa, que es Gastón Solares. Objetivos. Como objetivo general, puse a identificar los requerimientos necesarios para el proceso de elaboración de la fábrica de chocolates para ti. Como objetivos específicos, tengo identificar las operaciones unitarias que se dan en todo el proceso de producción en la elaboración del chocolate, realizar un balance de materia para identificar qué cantidad de materia prima se requiere para el proceso de producción de chocolate, realizar un balance de energía para identificar a qué temperatura se trabaja con el fluido en el proceso de producción de chocolate. Este es mi diagrama de producción de chocolate, que consta de trituración, torrefacción, molienda, tratamiento de la leche, mezcla. De estos dos salen directo a refinación, entran a conchado y templado. En templado podemos hacer la mezcla de los ingredientes y el moldeo y embalaje. Ese es el proceso para elaborar el chocolate. Como ingeniería de proyecto hice mis balances de materia en la parte de triturado. Para los porcentajes me tuve que poner un estimado, Inge, porque no había la receta exacta. Saqué una receta de elaboración del chocolate y tuve que adecuarla. Lo que sí tenía era el dato que era de la producción, que era de 1.500 kilogramos al mes. Mediante ese dato me guié para hacerme un balance de materia para los procesos necesarios. El dato que tenía era aquí en esta parte que decía los chocolates se producen 1.500, tiene una producción de 1.500 kilogramos al mes. Mediante este dato me guié para hacerme un balance de materia, con algo parecido que hicimos en la tarea. Me guié mediante eso más o menos para darme los porcentajes. Después, aquí ya puedo tener el cuadrito con todos los componentes que se usa para hacer el chocolate: semilla de cacao, cáscara de triturado, cacao tostado, pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar, leche, polvo de chocolate y leticina. Después realicé un balance de energía en el proceso de torrefacción. Nos dice que la temperatura máxima del tostado de cacao es de 120 a 150 grados. Los tostadores de grano pueden medir entre 1,5 metros de largo hasta 2 metros. Datos que me ayudaron para determinar la energía requerida en este proceso. Mediante esta ecuación logré determinar eso. Para la cantidad de masa por procesar se dividió entre 736 kilogramos al mes, obtenido del balance de masa de torrefacción, para las 240 horas del mes laborales, lo que indicó que debe procesar aproximadamente 3 kilogramos hora. Ya. Ya, no avanza. A ver. Ahora sí. Ya, como conclusiones, tengo que se identificó de manera exitosa los procesos productivos de la elaboración del chocolate de la fábrica de chocolates para ti, que son las operaciones unitarias que se llevan a lo largo del proceso productivo de forma individual. Realizamos un balance de masa o de materia, el que nos ayudó a determinar qué cantidad de materia prima necesitábamos para la producción
de 1.500 kilogramos al mes en la fábrica de chocolates para ti. Realizamos un balance de energía en el proceso de torrefacción o tostado que nos ayudó a determinar con qué cantidad de energía requería trabajar la tostadora para elevar la temperatura de tal manera que cumpla con los parámetros necesarios. Como recomendaciones, es muy importante identificar las operaciones unitarias que se realizan en un proceso productivo. Por eso se recomienda brindarles un manual a todos los trabajadores que trabajan en la planta de chocolates para ti, para que ante una emergencia sepan reaccionar o ver la manera de cómo controlar una máquina defectuosa. Realizar un balance de materia o masa y energía es lo primordial en el área industrial para determinar de qué forma está trabajando una industria y qué requerimientos precisa. Por esto se recomienda a la fábrica realizar estos balances para saber qué cantidad de pérdidas se tiene en materia prima, cuánto requiere y con qué energía trabajan sus máquinas de acuerdo a las temperaturas. Eso son un poquito de lo que podemos ver de la fábrica. Esta es la fábrica en Sucre. Este es el molde, ya cuando están moldeando los chocolates y lo están embalando. Y este es un museo. En Sucre tienen un museo de chocolates para ti, donde te explican todo acerca de la empresa, incluso te explican un poco acerca de su proceso. Yo cuando tuve la oportunidad de visitar Chocolates para ti, pero no te dejaban ingresar a ver la fábrica por dentro, o sea, todo el proceso. Y tenían un museo donde te explicaban parte de eso. Eso sería todo, ingeniero. Ya. De forma resumida. No, está bien. Está bien. Es lo que yo a veces les digo, de que acceder a las fábricas a veces cuesta. Porque Sí. se tiene de que hay, es lo que hoy les decía, los secretos industriales a veces está en un componente, como el caso de la salteñería. La parte referente a chocolates, por ejemplo, Sucre no creo que tenga plantaciones de chocolate. La materia prima generalmente se concentra en dos regiones en Bolivia, que es Alto Beni, donde aún todavía perdura el cacao, podemos decir nativo, que es propio de acá, es una especie que tiene ciertas características, y me imagino que en Sucre deben comprar el cacao procedente de alguna región. ¿Alguna idea al respecto? Sí, ingeniero, lo puse en el trabajo, en el que tengo en Word, ¿sí? Pero le puedo hablar es acerca, nos decía para ti que lo traían justamente de esa zona de Beni, casi, y otra parte del Amazonas. Lo separaban por semillas de cacao ellos, y según eso hacían chocolates de distintos tipos, pero de ahí seleccionan la semilla de cacao ellos. Ya, además de ello, en este proceso de trituración se obtiene, ¿no? Ahí la manteca de cacao y otros residuos más. Por eso es que no sé si ahí tiene alguna referencia al respecto. ¿Qué es lo que hacen con la manteca de cacao? La manteca de cacao la usan igual para hacer la mezcla del chocolate, a lo que un poquito lo que estaba leyendo. Entra, aquí creo que lo tengo, la manteca de cacao. Ahí sí, en ese cuadro está. Sí. ¿Qué pasó? A ver. Sí, la manteca de cacao ya ingresa a lo que es refinación para obtener ya lo que sería la pasta del chocolate, más o menos. Y ingresan azúcar y leche y todos los otros componentes para eso, prácticamente, Inge. Pero sí. Está bien. Esa es una de las preguntas, porque una vez asesoré un estudio de factibilidad de esto
y es un poco complejo, en el sentido de que la materia prima que se dispone en nuestro país está en esas regiones, ¿no? Y ya incluso está habiendo introducción de nuevas especies de chocolate. Bueno, jóvenes, si no hay otro grupo más para exponer, la clase termina acá. Mañana vayan exponiendo, ya apenas hay 4 de los 40 y estudiantes que hay en esta materia. Consiguientemente, si no hay más exposición, la clase termina acá, jóvenes. Inge, una consultita más. ¿Ya? ¿Lo puede ampliar el plazo del que se llama para subir los trabajitos de la exposición y de las diapositivas Sí, por en favor. Moodle? Por favor. Había empezado el 20 y tanto. Sí, voy a hacer mi bien a mediodía, ¿listo? Listo, Inge, gracias. Entonces estén atentos, porfa. No se olviden de hacer la evaluación hoy día, ¿ya? Ya está hecho, Inge. Bien, los que falta, háganlo, porfa, ¿ya? Se conecta en cámara un ratito, porfa. Tenemos 2 minutitos para poder